Muy buenas, bienvenidos a este episodio de Laura Poppins, en el que me abro un poquito en corazón, ¿no? Y os cuento un poquito de mi proceso dentro de este mundo del crecimiento personal, espiritualidad, psicología, niveles de conciencia, trayéndoos lo que para mí fueron 5 cagadas en todos estos años. Y si me preguntaran qué me hubiera gustado saber cuando empecé, serían estos 5 tips que os traigo en función de mi experiencia y todo el conocimiento que he ido adquiriendo. El primero, y es para daros también calma si estáis en un momento de quiebre, de tristeza profunda, de depresión, de apatía, de no saber qué coño queréis en vuestra vida, cuál es el siguiente paso, tranquilos, ¿vale? Estáis transitando, como digo yo, los grises y no va a ser eterno. Esto es lo que más miedo le da al ego, de que sea así de por vida, ¿no? Este vacío, esta incomodidad de por vida. Y no lo es, ¿vale? Y darle pruebas a vuestra mente de que no es cierto, o sea, de que miréis a vuestro alrededor y nada permanece igual, absolutamente nada. O sea, los puentes, las infraestructuras se deterioran, se oxidan, las rocas, las plantas, los árboles, los edificios, absolutamente todo, y más si está vivo, y nosotros somos seres vivos, ¿no? Entonces, darle a la mente la evidencia de que todo está en constante cambio y que no va a ser así siempre, ¿vale? De que se siente incómodo porque probablemente nunca os hayáis permitido, por cómo nos han enseñado a vivir un poco sota, caballo y rey, ¿no? Guardería, colegio, instituto, bachillerato, estar tumbando porque tienes que trabajar, no hay casi tiempo para conectar un poquito. Es muchas veces cuando algo se desmorona fuera, que nos remueve muchísimo dolor, entonces ya empiezan las preguntas, empezamos a ir como más profundo de nuestras acciones, de nuestro yo en el contexto actual y todo dinamita. Tranquilos, ¿vale? Tranquilos porque esta es la primera concepción, nada es para siempre. Y siempre que tengas la intención en aceptar lo que te venga y poner eso, una intención en perdonar, amar, aceptar y comprender, está hecho, ¿vale? O sea, esto es el primero. Lo cual lo vinculo con el segundo punto, que es no intentes buscar respuestas, soluciones rápidas. Esto es, no compres todos los cursos que te vengan. No compres todas las terapias que te vengan. No leas solamente o te dediques solo a mirar adentro, ¿vale? Compagínatelo también con hobbies, cosas de tierra, de este plano físico que te ayudan a conectar contigo y que te distraigan un poquito. Distracción consciente, ¿vale? No nos volvamos locos ni tendamos a huir. O sea, no te vas a ir de fiesta loca, pero oye, si te apetece un día una terraza o unos bailes, ¿por qué no, ¿vale? Es importante esto, el mantenerse en el equilibrio entre ser y en humano. Entonces, para ese equilibrio, uno, no hay una solución rápida, cuidado también con las predicciones, canalizaciones a futuro, ¿vale? Porque esto te va a condicionar, probablemente te cree más frustración, más deseo, más incomodidad, porque tú realmente quieres salir, tu cuerpo, tu mente quiere salir de sentirse así, pero lleva su tiempo, ¿vale? Porque al final, sí, porque si estás en un quiebre, en una crisis de vida existencial, tu antigua identidad, rasgos de tu antigua identidad están chocando con rasgos que se están desvelando de tu nueva identidad, ¿ok? Paciencia, porque todo se tiene que volver a colocar y es lo que te va a dar claridad. Así que no porque te digan a futuro que vas a ser tal, que tienes tal potencial, te va a dar la solución. O sea, te va a dar una satisfacción, un alivio a muy corto plazo, pero luego vas a volver al bucle y de hecho te va a frustrar en el sentido de que ¿por qué no estás ahí ya, no? ¿O por qué no eres eso ya? Si ya sabes qué va a pasar, te lo han dicho y tú sabes que sí, tienes una intención de que sí, ¿por qué no estás ahí? Entonces, cuidado con eso. Y lo que nos mantiene en el aquí y ahora, el anclaje, es la tierra, ¿vale? O sea, es haz hobbies, apúntate a un hobby. Si has dejado el trabajo, te estás replanteando, intenta bajar ritmo o dedicarte a otra cosa, pero es importante que estés ocupado. ¿Por qué? Porque la parte humana más conectada a la espiritual es el autoconcepto, es la imagen que sostienes de ti mismo. Entonces, si esa está alineada con la parte espiritual, o sea, es como la parte más elevada que puedes tener aquí en tierra. Y eso es haciendo, ¿vale? Haciendo, pero siendo coherente con esa parte espiritual o con esa versión de ti que intuyes que eres o que puedes llegar a ser.
pero necesitas acciones, necesitas hacer que la mente lo vea, que no se queden en ideas o intuiciones, porque eso entonces no pasa por la mente, no pasa por los sentidos, no se puede codificar. Y de nuevo, esto es importante incluso para manifestar. Para manifestar necesitamos un nivel de creencia que depende de nuestro autoconcepto y un sentirnos bien. Pero ojo, tampoco obligarnos, y aquí me voy al tercer punto, no te obligues a sentirte bien, ¿vale? Muchas de las, uno de los mayores lastres que yo acarreé en el proceso es que, claro, empecé a leer sobre todo de manifestación y espiritualidad, de cómo el ego se identifica, de que al final no eres eso, de que todo es uno. Sí, es verdad, es la verdad, pero hasta llegar hasta ahí lleva su tiempo, ¿vale? Y lleva su proceso. Es que esto lo tienes que ver como un proceso. Entonces, pasas, ¿no? A lo mejor desde un enfado súper crónico o un odio crónico hacia la vida, de repente a un buenismo y a todo es maravilloso y me encuentro bien cuando no. O sea, lo que más te recomiendo es que reconozcas cuando estás incómodo, cuando te sientes frustrado y que lo verbalices, ¿vale? Y el saber de que, de nuevo, no se va a quedar contigo para siempre, sino que una emoción es una señal, ¿no? Es algo que interfiere entre la realidad y yo mismo, que al final me está dirigiendo una flecha que apunta hacia mí mismo, en plan, ¿qué estoy sosteniendo de mí, ¿no? ¿Qué hay que todavía no he integrado, no he perdonado, no he comprendido de lo que me pasó en mí? Y por eso hay una fragmentación. Y cuando hay una fragmentación es porque yo estoy en un nivel de conciencia inferior. Entonces, en vez de racionalizar y aprenderte cómo debería de ser la espiritualidad o tu mejor versión o cómo deberías sentirte para manifestar, no juzgues lo que sientas, permítate y date como ese abrazo, ese permiso. Quita la exigencia. Yo creo que algunos hemos llevado el crecimiento personal como si fuera otra asignatura, ¿no? Y aquí conecto con el siguiente punto. No mires el crecimiento personal, la espiritualidad, tu propio proceso como una asignatura en la que se acabe el cuatrimestre, va a acabar y vas a sacar una nota. ¿Por qué no? Porque entonces te vas a obsesionar en sanar, se te va a crear una creencia en la mente de es que hasta que no resuelva todo lo anterior no voy a poder vivir en plenitud, no voy a poder estar en paz, no voy a tener la vida de mis sueños. No. Tienes que verlo y aunque al ego tuyo le duela porque a lo mejor te has acostumbrado a tener el control y a tener todo como bien ordenadito y sabiendo de que si yo actúo de una manera A voy a tener una consecuencia B, esto no sabes cuáles van a ser las consecuencias. De hecho, es una parte importantísima del proceso y esto sí que creo que es una parte de la espiritualidad muy importante, el suelta el resultado. O sea, céntrate en sentirte bien o en lo que te hace sentir bien y cuando no estés sintiéndote bien, obsérvalo. Mira a ver qué es, acostúmbrate a familiarizarte con tus emociones, cómo se manifiestan, dónde, cuándo se suelen manifestar los patrones que te traen ciertas emociones. O sea, tú ahora tienes que hacer un máster en tus emociones, en cuándo se dan, en cómo y en qué parte del cuerpo. Eso es lo único que realmente me preocuparía. Más que en sanar, más que en mirar que si mi bisabuelo, mi abuela, mi vida anterior, emociones. Compréndelas. Da con tu forma, tu herramienta para liberarlas también de tu cuerpo, ese dejar ir a través de la somatización, como enseño en el método Coder, ¿no? El método Coder lo enseña a través de psicoanálisis, a través del cuerpo, a través de la visualización e incluso a través de la oración. Este para mí vino más tarde y es verdad que la oración, hay personas que sí que la ha venido muy bien, pero creo que la oración yo empezaría de lo último. ¿Por qué? Porque es al final la más volátil, la más en el cielo. Y si acabas de empezar en esto, ya bastante fumada es como para que encima le metas oración. Entonces yo le daría un poquito también más de comprensión, porque tal y como decía y como está estipulado en el mapa de la conciencia del doctor David Hawkins, el nivel de la conciencia de la razón es justo el que está antes del amor incondicional. O sea, al final necesitamos la comprensión para nuestro proceso. Porque yo tenía conflictos, me sentía de menos, yo soy muy analítica, ¿vale? Que sé que cuando me voy me sabotea, pero cuando estoy alineada es un impulsador a mi propio proceso y en mi espiritualidad y mi conexión con mi ser, o con Dios, o como lo queráis llamar, ¿vale? Pero claro, como en ese momento yo me juntaba con un contexto que, claro, me representaban el juicio que yo sostenía a mí misma de sentirme culpable por analizar demasiado.
Y claro, mi contexto era como demasiado, muy el dejar ir, muy ambiguo. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo que dejar ir? A mí me tienes que dar como un esquema, una A, B y C para hacerlo y que voy a tener este resultado, ¿no? Entonces sí que creo que en estos primeros escalones, hasta que tú ya te vas creando esta nueva identidad, es importante un poco psicoanalizar, comprender, pasarlo por la razón, ¿no? Pero sí que es verdad que llega un punto que lo tienes que soltar y no darle vueltas. Y ahí ya tienes que empezar a, pues un buen momento para empezar con técnicas de somatización, de oración, visualización, ¿vale? Visualización es buen puente entre los dos mundos, entre la comprensión razón y entre más lo espiritual. Os lo recomiendo bastante. Lo relaciono también en este punto en el que os he comentado que no veáis el crecimiento personal, la espiritualidad, vuestro propio proceso como una asignatura, como algo finito, sino como algo que os va a acompañar toda vuestra vida. Y es que no veáis la sanación, todas las terapias que hagáis como a quitar capas, ¿vale? Veo, sobre todo en este momento, desde el boom que hubo de despertar, desde el COVID, ahora somos muchos los que nos hemos dado cuenta lo volados que hemos estado y lo obsesionados a lo mejor que hemos estado en quitar y en no ver las fortalezas, que es justo, digamos, uno de los valores añadidos de mi método, que es que no vamos a desbloquear y ya, es que vamos a ver cómo ese bloqueo tiene que ver en tu propósito, porque le vamos a dar una fortaleza. Normalmente tú cuando ves en una constelación algo es, ala, ya está, no le des más vuelta y tal. No es cómo se conecta esto con quién soy, con otras historias tal vez de mi vida, porque todo son patrones, todo se repite. Según el obstáculo, o sea, el aprendizaje más mayor que nos hayamos puesto, que coincide justo con nuestro propósito de vida, ¿vale? Que al propósito le va a dar también claridad nuestras fortalezas y nuestros dones, o sea, aquello que ya traemos innato, ¿no? De otras vidas. Entonces, necesitamos en el crecimiento personal una mirada holística multidimensional y no unidimensional de sanar y quitar el patrón y ya, no. Y en esto, ¿por qué os digo lo de conocer los patrones, el obstáculo, los obstáculos que me he podido plantear, superar en esta vida que coinciden con mi propósito? Estos están en las tendencias de nuestra personalidad y vale que no somos nuestra personalidad, pero señores y señoras, nuestra personalidad nos va a acompañar hasta el día de nuestra muerte. O sea, según los estudios del doctor David Hawkins, no sé si era un 0,001 las personas que están por encima del amor incondicional. O sea, creo que era, no sé si llegaban a 10 personas a nivel mundial. Por tanto, tú probablemente que me estés escuchando y tu amigo, el que también va súper avanzado en esto, tengáis una identificación mayor o menor a lo largo de esta encarnación. Entonces, de nuevo, haceros maestros en vuestra humanidad, en vuestras emociones, personalidad, porque va a ser mucho más fácil conectaros con el plano espiritual. Y por último, el quinto es manifiesta desde el corazón, manifiesta desde la voluntariedad, lejos del impulso, lejos del miedo, ¿no? Yo cuando empecé a manifestar y a practicar esto, manifestaba por huida, o sea, seguía huyendo de mis sentimientos porque todavía es verdad que no me había conectado con ellos. De hecho, tuve un punto ahí de inflexión un poco raro, pero claro, yo para darme permiso a sentir, acudí a un psicólogo, a un proceso terapéutico, por eso soy tan fan de juntar las dos cosas. Y por eso yo seguí con mi propia carrera, porque yo tuve una crisis en tercero de carrera, casi lo dejo. De hecho, me lo puse en la cabeza, digo, mira, me arriesgo al broncón de mi familia porque me estaba apoyando pagándome la carrera. Y digo, mira, me arriesgo y para adelante, ¿sabes? Y solo con ese permiso, ese coraje de, mira, si tiene que ser, ese año justo me dejé unas asignaturas para septiembre. Y sí que lo quería limpiar el curso. Y entonces, limpiando el curso, no sé, me conecté mucho. Me gustó estudiar en ese momento, la rutina que me hice de ir por las mañanas a la biblioteca, que estaba en la sierra, tal. Y entonces ahí volví a conectarme, ¿no? Y bueno, lo que os quiero decir que cómo al final compensé las emociones con manifestar, porque claro, para manifestar yo primero era piénsalo, visualízate, pero no es suficiente, y luego me llegó el siéntete bien, ese sentimiento lo que va a crear y lo que va a dar lugar que se cree en la realidad, ¿no?
Pero claro, yo muchas veces sentía miedo, sentía ansiedad, mi tendencia de personalidad tiende mucho al orgullo. Entonces, claro, yo era como suprime, suprime, suprime y con la mente intentaba hacer ahí todos los mecanismos y no. Claro, me saboteaba. Y entonces gracias a Dios, los niveles de conciencia. También aquí vi la diferencia de manifestar desde el deseo, que no es desde el corazón, a manifestar desde niveles de aceptación, neutralidad y coraje, que es sabiendo que tú eres creador, como tú viniste, ¿vale? Yo ahora sí que creo en Dios, hasta hace un año no, eso os lo contaré en otro capítulo. Entonces yo sí que creo que si el que nos creó es un creador y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, nosotros también somos co-creadores. Entonces sí que podemos crear nuestra realidad, ¿no? Pero para ello tenemos que soltar, porque la mente humana es finita y no llegamos a saber lo que es realmente bueno y verdadero para nosotros. Entonces, aunque tú tengas una intención de que quieres ir hacia algo, tienes que soltarlo. Porque si te aferras mucho es deseo. ¿Y cómo puedes saber si es deseo? Pues si te frustras y si estás impaciente. Porque cuando se manifiesta desde la neutralidad ¡guau! Es una expansión. Y claro, también una diferencia de una a otra es la fe. Yo tampoco empecé con fe a manifestar en los primeros años. Con fe ha sido ya este último año y sobre todo por uno de los autores, Neville Goddard. La fe es fundamental para anclarte a esa versión autoconcepto ideal de ti mismo y a manifestar desde la neutralidad y el amor incondicional. Así que, en resumen, no veas esto como algo en lo que tienes que sacar un 10, como una asignatura de la que graduarte, porque no es finito. No quites capas por quitar, búscale toda una conexión, porque lo tiene. No te obsesiones, no que la incomodez de tus emociones no te haga el impulso de querer la solución rápida, porque esto te va a quitar discernimiento y te va a hacer meterte en un bucle que no. Mantente anclado en tierra, conecta con lo terrenal, no te vayas demasiado, márcate un horario para dedicarte a tu proceso personal, a la lectura, a cosas de tierra, apúntate a hobbies, te recomiendo mucho con las manos, planta, pinta, baila, canta. En cuanto a si dejas o no el trabajo, yo he estado poco tiempo, esta temporada sin trabajar, aunque siempre como con ideas de emprender, pero te recomendaría que no lo llegues a dejar. Haz algo, un trabajo que a lo mejor que no sea en contacto con mucha gente de cara al público, obviamente, porque va a ser contraproducente, pero sí que te va a venir bien, porque vas a estar removiendo tantísimo de ti que es que te dejas como desnudo en un limbo y el trabajo al final, el verte que eres capaz, que conectas con cosas, el también descubrir fortalezas. Yo descubrí muchísimas fortalezas, me vi a mí misma en estos años de volver a estudiar otra carrera, de trabajos como de intermedios que no eran fijos, hasta llegar a donde estoy ahora, ¿no? De mi propio emprendimiento, de terapeuta, mentora. Así que manteneros muy anclados en tierra, mantener el discernimiento, no os dejéis llevar demasiado por nada, los extremos nunca fueron buenos. No idolatréis a maestros, aquí sobre todo si seguís a alguien mucho, a una figura, a un mentor, terapeuta, aseguraros de que es vulnerable y que os cuenta también lo malo y sus dificultades. Yo he tenido muchos mentores, he pasado por todos y a mí me decepcionaron mucho los que me di cuenta que realmente no compartían su vulnerabilidad y entonces me di cuenta de que estaban siendo incoherentes y claro, ahí conecté con una decepción porque se había idolatrado tanto, pero claro, eso me estaba haciendo espejo de mí misma, de que no quería ver tampoco mis aspectos de sombra. Entonces en cuanto yo empecé a verlos a mí, ya los mentores que no mostraban su sombra, ya empezaba a caerse la máscara y hubo un periodo de decepción, pero bueno, me dio discernimiento. Entonces yo sé que ahora mis mentores o mis terapeutas son personas que son vulnerables, que les veo abiertas y que no quieren como demostrar sus logros, lo que han conseguido o lo que han superado, ¿no? Yo quiero que me cuenten cuando están en ello, en el proceso. ¿Por qué? Porque es justo lo que necesitáis también vosotros, que alguien os inspire en el propio proceso. A mí me frustraba mucho ver a la gente que ya lo había conseguido y lo que os comentaba al principio, ¿no? Y también sobre lo de manifestar desde el deseo de que es que os va a dar más frustración, más impaciencia. Entonces,
y sobre todo darle calma a la mente de que esto no es eterno y que vais a ir superando la incomodidad según vayáis etiquetando vuestras emociones, según las vayáis dominando en cómo se dan, cuándo se dan. En el momento que ya las conocéis, como todo lo que de primeras empieza desconocido a luego conocido, da comodidad. Al principio es que es innato del ser humano. Lo desconocido es incertidumbre y da miedo. Entonces una vez que se va habituando, ya estás bien. Así que mucho ánimo, escribidme por favor temas que os gustaría que os hablara desde mi experiencia, desde mi perspectiva, me encantará compartir y poder aportaros valor. Un abrazo grande.